Boa noite a todos. Hoje temos a nossa quinta aula do curso Conceitos Fundamentais, Ciência, Topologia e Técnica. Podemos então começar. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Boa noite. ¿Cómo están? Arrancamos entonces el último encuentro del curso. Bueno, antes que nada, agradecerle nuevamente, ahora que estamos llegando sobre el final, a estas 5 clases, agradecerles por la invitación, por la participación. Tanto a Flavia, a Karime, a todos los que estuvieron conectados y fueron acompañando el proceso. Esperamos en este último encuentro también poderlo hacer conversado en los términos de interrogantes, ¿no? Como puntos de apoyo para cerrar el seminario. Nos interesa también a nosotros hacer esto en la medida en que el psicoanálisis sigue siendo una disciplina que tiene problemas. O sea, nosotros no podemos negar que el psicoanálisis no es una disciplina que tiene problemas en términos de preguntas, ¿no? Por eso hay tanto trabajo. Que aún tiene interrogantes. Y con la idea sería apoyarnos en esas preguntas, interrogantes hoy. Tenemos también una pregunta que nos llegó al mail, que es la... ¿Se trabó? ¿Me dicen? ¿Se me escucha? Sí, me dice Flavia. Sim, Gilberto, já, no já aparece. voltou. Já voltou já. Buenísimo. Tenemos una pregunta que nos pareció crucial, muy interesante, que nos mandó Flavia, y que es la pregunta por la cual vamos a partir como para introducir, ¿no?, el encuentro de hoy. Flavia, ¿la querés compartir? ¿La lees? Si querés. Vou falar em português, então. Dale. Né? Hey. Eu perguntei para eles o seguinte: se quando Lacan propõe a realidade do inconsciente como sexual, se isso não leva ao risco de estabelecer, no caso, restabelecer aí, né, o estatuto ôntico do inconsciente. Genial, ¿no? Yo te haría la pregunta también, Flavia, ¿cómo llegaste a esa pregunta? No lo sé. Porque vos sabés que sí, decir. Porque me parece que establecer la realidad del inconsciente como sexual es una especie de calificación, no sé, del inconsciente. ¿Sí? Por ahí. Calificación, me gusta. Sí. ¿Atributo podría ser? Atributo, sí, mejor, sí. Bien. Atributo, si hay un sí. atributo, hay un contenido, ¿sí? Sí. Vos sabés que esta pregunta nosotros también nos las hicimos durante el recorrido del seminario. O sea, es decir, este era un problema, ¿no? Porque nos daba esta misma sensación de atributo, de cualidad, ¿no? En contraposición de lo que él viene planteando antes en el seminario. Entonces, este punto nos parece crucial porque hay 2 cosas que vamos a empezar a trabajar, que es, la primera que es una definición, pero de la transferencia, Sí. no del inconsciente. Es una definición, la transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Ese es el primer punto. Lo repito, es puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, ¿no? Vamos a ver qué significa puesta en acto para Lacan en este seminario.
Y vamos a ver la otra perspectiva, es cómo concibe a Lacan la sexualidad también en este seminario. ¿Qué quiere decir él cuando habla de sexualidad? Y ya adelanto, él habla de sexualidad en términos de combinatoria significante. Entonces, esos dos puntos me parece que disparan la pregunta que vos traés, Flavia, que me parece buenísima. Y entonces, para poder responderla, vamos a trabajar sobre esos dos. El tópico de la transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, y qué quiere decir Lacan en este seminario con que la sexualidad es una combinatoria, y qué tipo de combinatoria, ¿no? ¿Cómo es esa combinatoria? En fin, entonces, con esta introducción, yo le voy a dar lugar a la palabra a Fede. Él va a trabajar, desarrollar los últimos puntos que nos quedan de lectura guía de este seminario, y a partir de ahí después habilitamos el conversatorio. ¿Sí? Bien. Fede, ¿andás por ahí? Franco, bueno, buenas noches nuevamente. Como Franco, quiero agradecer ya desde el comienzo la oportunidad que tuvimos a partir de la invitación de ustedes de venir a comentar un poco nuestro trabajo. La verdad que siempre es enriquecedor compartirlo y para mí personalmente siempre es un desafío tener que tomar la palabra. Siempre se va haciendo, va trayendo nuevos desafíos para nosotros como grupo e individualmente, así que poder tener este espacio para hacerlo para mí fue muy valioso, así que eso quiero decirlo de entrada. Y un poco esta pregunta de Flavia, así como en el primer curso que hicimos para Polo Internacional, un poco nos sirve para introducir estos últimos desarrollos o estos últimos interrogantes que vamos a desarrollar, porque es evidente que en el seminario hay muchos puntos que falta desarrollar y que incluso Lacan lo dice, no puedo decir todo cuando hablo de los fundamentos del psicoanálisis. Y para nosotros es claro que en 5 encuentros trabajar todos los conceptos fundamentales del psicoanálisis sería una tarea imposible. Así que bueno, traemos una última articulación respecto a cómo pudimos pensar estos conceptos en base a preguntas. En el primer curso también se dio de esa manera. En este caso creo que algo de la pregunta de Flavia también se va a contestar en este último recorrido y después cualquier cosa también lo dejaremos para el conversatorio o para seguir pensándolo. Pero esta intención nuestra de cómo encarar esta última clase tiene cierta intención, pero también va en una dirección que está insinuada por Lacan, entiendo yo en este seminario también, que es la de seguir estableciendo una articulación de los fundamentos que hacen a nuestra praxis. Pero ¿qué querría decir eso para nosotros a esta altura? Es la idea de poder presentarlos como conceptos interrelacionados en una estructura y no simplemente como términos aislados, o sea, como si fueran nominaciones de una realidad preexistente, o sea, como si los conceptos hicieran referencia a algo tangible o dado, y justamente poder presentarlos en su articulación lógica. Hay una crítica muy puntual que hace Lacan respecto a esto, que es la idea de que estos términos se han mantenido de manera religiosa, dice, en torno a la estaca de Freud, o sea, a la figura de Freud en el centro, tanto como padre y maestro, alrededor de la cual estos términos gravitan. Y es un poco como digo, la intención de Lacan, entiendo, a través de la pregunta por la relación del psicoanálisis con la ciencia moderna, el operar un vaciamiento
mediante el camino de la ciencia, tanto de contenidos sustanciales como de maestros en derredor de los cuales se sostengan los conceptos, y sí poder proponerlos como lógicamente articulados, independientemente del autor que los sostenga. Hay puntualmente en la clase 19 de este seminario, que es la anteúltima clase, una cierta denuncia o reclamo de Lacan justamente en relación a el mal uso de ciertos términos en la situación analítica, y hay una pregunta que a mí por lo menos me fue resonante, que es una pregunta explícita por la topología implícita de los analistas al abordar la situación analítica. O sea, se va a preguntar con qué concepción espacial trabajan los analistas cuando piensan en el dispositivo, más allá de que estén advertidos de eso o no. Entonces, el retorno a la transferencia, porque él va a decir que se trata de esto en los últimos capítulos, que va a denominar el campo del otro, cosa que me parece importante, que ese retorno a la transferencia nosotros vamos a proponer que se va a dar a partir de una propuesta topológica y en relación a la introducción de dos operaciones fundamentales que son las de alienación y separación. Pido, Franco, la primera cita del Power. ¿Se ve ahí? Yo la veo. Bien. Sí, bien. Dice así, lo leo en castellano, cualquier cosita me avisan si hay que revisar alguna cuestión de traducción. Dice, si el psicoanálisis ha de constituirse como ciencia del inconsciente, convendría partir de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. De ello he deducido una topología cuyo fin es dar cuenta de la constitución del sujeto. Ocurre que en una época ya superada, espero, se me objetó que al dar así la primacía a la estructura, descuido la dinámica tan presente en nuestra experiencia. Aún se me dijo que logro eludir el principio afirmado en la teoría freudiana de que esta dinámica es por esencia y enteramente sexual. Yo ya en ese momento del primer curso había comentado, porque justo habíamos podido leer con mis compañeros un posteo de Bruno Bonolis, donde él planteaba algo así como que la pereza técnica y la falta de rigurosidad teórica de los analistas muchas veces es argumentada con la excusa de la inefabilidad de la práctica. O sea, a partir de que estamos inmersos en una situación, en un dispositivo donde se juegan cosas de las que no podemos decir nada, eso nos lleva a tener una posición teórica laxa, o sea, no apuntar a la rigurosidad de los conceptos. Y me pareció puntual relacionar eso que había dicho con esta cita, que me parece que es una oposición muy conocida por nosotros en Apola y en relación a otros espacios analíticos, la de, por un lado, la dinámica sexual inefable y la formalización de la experiencia por el otro lado. Algo de esto Franco había comentado en la clase de la pulsión sobre este cambio que se da en Lacan sobre pasar de la energética a la topología. No sé, Franco, si querés comentar otra vez algo de eso, si no, sigo. Una aclaración. Sí. Pereza técnica es preguiça técnica, ¿no? Un poco diferente de portugués. Bien, gracias, Flavia. Sí, yo al respecto de eso, que tiene que ver, fíjate, con la pregunta de Flavia
porque la pregunta de Flavia en relación a la perspectiva de la sexualidad, o por qué decimos que el inconsciente tiene una realidad sexual, implica una idea de que hay el inconsciente como continente, que contiene algo, ¿no? Y con esa es la idea con la que trabaja Freud, donde la economía es la que termina como haciendo funcionar el aparato psíquico de Freud. La economía determina la dinámica y la topología, o sea, cómo se relacionan los lugares, las tópicas de Freud a partir de la economía, ¿no? La economía es el componente principal de esa estructura de la psique freudiana. Lacan propone, para no trabajar con economía, ¿no? Trabajar con topología, ¿sí? Y para no trabajar con una idea sustancial y de continente, ¿no? Sino de superficies de dos caras. Esa era la idea que planteaba en relación a lo que vos dijiste. Bien. Fíjense que en la cita Lacan dice: esto se me objetó, pero espero que ya esté superado, o sea, que ya no sea justificado que le hagan esta objeción. Y la propuesta de Lacan va a ser no solo que la dinámica del dispositivo no va a quedar cuestionada a partir de su planteo formalizador, podríamos decir, sino que además lo que quiere proponer en estos últimos capítulos se trata de una lógica que quiere resaltar, lo dice así. No solo en relación a este camino de la ciencia, porque fíjense que dice, si ha de convertirse en una ciencia del inconsciente, sino también que esta lógica va a tener una incidencia operatoria directa en la técnica analítica. Eso también es algo que queremos proponer y que Lacan lo dice manifiestamente, ha quedado demasiado desapercibida, o sea, quedó al margen, no se tuvo en cuenta. Bien, básicamente respecto de alienación y separación, que van a ser esas dos operaciones fundamentales del sujeto del inconsciente y que va a proponer en estos últimos capítulos, van a estar ligadas a tres acepciones diferentes. Esto lo va a desarrollar tanto en el seminario 11 como en Posición del Inconsciente, y son como operaciones del origen del sujeto, en segundo lugar, de la constitución del sujeto, y en tercer lugar, que por lo menos a mí me parece la más interesante, es la de causación del sujeto del inconsciente. Si recuerdan, habíamos introducido ya desde las primeras clases, desde la primera clase, y retomando esto en la clase de la repetición, que si la causa está en relación a la ley del significante, la causa entonces no es necesariamente previa y el analista participa de la causa del inconsciente. No es la idea que estas operaciones de alienación y separación necesariamente se reproducen en el espacio analítico, pero sí que partir de esta hipótesis como origen o constitución del sujeto está íntimamente ligado a la causación del inconsciente en el dispositivo. Y así va a poner a trabajar esta lógica que está queriendo establecer con diferentes desarrollos del seminario en esta última parte. Próxima diapositiva, Franco. Dice así: allí se producirá la segunda operación a la que esta dialéctica conduce al sujeto. Es tan esencial definir esta segunda operación como la primera, pues en ella vemos asomar el campo de la transferencia.
Todavía no explicita qué está queriendo decir con eso, es la idea ir desarrollándolo de a poco. Y cabe destacar que no es nuestra intención en este punto desarrollar exhaustivamente alienación y separación y todos los pormenores que implica entender esta lógica, sino extraer lo más importante para proponer la idea que nosotros queremos. En todo caso, al que le interese, hay una presentación de Alfredo en nuestro canal de Apuela Posadas, donde sí lo desarrolla más exhaustivamente. Pero entonces, retomamos algunos puntos importantes de alienación y separación. Para que lo recuerden, para Lacan se opera la legalidad del significante, no hay una sin la otra. O sea, no se puede separar alienación de separación, se opera el significante. Y en segundo lugar, ambas operaciones participan de un proceso circular en la superposición de dos faltas. Una, la de el campo de la sexualidad, o sea, la del viviente en relación al campo de la sexualidad por ser un ser sexuado, y en segundo lugar, la falta en ser a la que condena el significante al sujeto. Próxima diapositiva. Só um minutinho, Federico. Acho que o Luiz levantou a mão. Luiz, você tem uma questão? Eso estaba por decir, ahí está. Sí. Ah, perdón. Imagina, eu tenho uma questão. É que é bem quanto a isso que você estava falando. Fez duas afirmações. Não sei se vocês estão me vendo, eu estou no interior aqui, minha internet está meio ruim. Você falou do dispositivo causa o conceito de inconsciente, você falou a ideia de que o analista participa do conceito de inconsciente, que são ideias clássicas, né, entre o meio lacaniano, mas me veio na hora uma cena recente em que eu estive com algumas pessoas e nenhuma delas tinha feito análise na vida, mas uma delas faz uma frase que aparece no meio um ato falho, a outra fala, olha, foi um ato falho, e interpreta. E aí a pessoa fala, é verdade, foi mesmo. Não tem algo como chamar isso? Da cultura psicanalítica que institui a lógica do inconsciente para além do dispositivo? Não tem alguma coisa da psicanálise já no discurso que não precisa exatamente, ou que pelo menos nesse sentido, está para além do dispositivo analítico para que o conceito de inconsciente opere? Essa é a minha questão. Perdón, gracias Luis por tu intervención. Yo la verdad que lo escuchaba muy bajito. Si alguien puede retomar. Franco, no sé si vos llegaste a poder captar el comentario. Yo pido traducción, si hay posible, así para comprenderlo mejor. Entendí algo respecto del concepto de inconsciente al interior del espacio analítico. Exacto. ¿No? Se quiser, eu refaço a pergunta, ou se alguém quiser tentar traduzir para eles, não sei o que é melhor. Você tenta refazer em espanhol? Sim. Menor chance. Não? Luiz, então me ajuda, tá? Me ajuda se me escapar alguma coisa, tá? Ele propone o seguinte, Luis, que a pergunta é, se não há algo del psicoanálisis en la cultura que engendra, se há algo da psicanálise já na cultura, né, que estabelece, Luiz? O conceito de inconsciente para além do dispositivo. O conceito do inconsciente para allá del dispositivo analítico, ¿sí? Si no hay algo del inconsciente operando en la cultura, porque el psicoanálisis está en la cultura, ¿eh? Si no hay algo del inconsciente antes de la intervención del analista, operando en la cultura. Él traje un ejemplo de una charla de amigos
a donde uno interpreta el otro como en un acto fallido, ¿sí? Isso. Por afuera del dispositivo analítico. Obrigado, Flávio. Bien, ahí sí, Fede. Bien, sí, creo que ahí pude captar un poco mejor de qué se trata la pregunta, pero sin duda que el psicoanálisis ya es parte de la cultura occidental. Más acá en Buenos Aires, o sea, nosotros no estamos en Buenos Aires, pero sabemos cómo allá se palpa de otra manera lo que es el psicoanálisis, se conoce mucho más. Aquí por ahí no es tanta eh, la llegada que tiene, creo que en los últimos años sí, mucho más, pero sin duda que nuestra cultura occidental está totalmente atravesada por los planteos psicoanalíticos, principalmente freudianos, y ya hay un montón de concepciones que operan respecto del inconsciente. Justamente hace unos días veía un video de Bush, cuando, no sé si Franco lo llegaste a ver, pero cuando habla de el autoritarismo de un hombre que va a invadir una nación y dice Irak, en vez de decir Ucrania. Alguno inmediatamente diría ahí, oh, acto fallido, lo traicionó el inconsciente. Nosotros, si somos consecuentes en que no hay contenidos previos o que no todos los actos fallidos, no todos los sueños, no todas las formaciones del inconsciente participan de esa lógica, a menos que sean el dispositivo, lo vamos a salvar un poco de esa situación, pero digamos que es una equivocación que quizás algo dejen entredicho. Yo ahí tengo es un lindo ejemplo ese, ¿no? Y ahí tengo una cuestión, que no hay un analista que señale ese punto en Bush. Es decir, alguien lo podía puntuar. Y ahí me parece que empezamos a operar, ¿no? Alguien que hace de este equívoco un significante y empieza a trabajarse sobre algo al respecto. Pero también pienso que en el ejemplo que trae Luis, también puede haber una operación, porque hay una conversación. Es decir, la función de analista es una función, ¿no? No necesariamente la persona del analista. A mí me da la sensación, Lacan, hay un péndulo, un vaivén respecto de esto que decís vos, Luis, sobre si hay inconsciente antes o no, el inconsciente de Freud, ¿no? También hay una perspectiva respecto a la transferencia sobre eso. Dice, hay transferencia antes del espacio analítico, pero en el espacio se configura de una manera diferente. Eso también opera. Nosotros estamos en un contexto del psicoanálisis, me animo a decir, en donde hay muchísimas representaciones sociales respecto de qué es un psicoanálisis, ¿no? O sea, ideas que giran en torno al espacio analítico y también en torno a sus teorías en la cultura, ¿no? Qué sé yo, el complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? En ese punto. Pero remarco ahí entonces, quiero dejar subrayar que hay una función de analista, puede haberla en una conversación de sobremesa, y en alguna medida ese juego que Lacan está tratando de hacer teoría aquí, o sea, trabajar con la lógica significante en una conversación, me parece que sí puede haber. Ahora no está el dispositivo puesto en marcha con otras particularidades que le comprometen, ¿no? Aqui, desculpa, só antes de que sea más larga tu respuesta, aparte No, ya está. Está el lapsus, está la función del analista y está la condición de que se crea que eso puede producir, porque por más que se puntúe, no significa que eso tenga un efecto. Sucede miles de veces que los pacientes se confunden o cometen algún lapsus
y uno interrogando sobre eso, no tiene nada para decir, o no quieren decirlo, o les parece irrelevante. Entonces, el contexto social habilita eso. Justamente va a ser más proclive en una cultura como la nuestra que quizá en otra, pero... Por eso me parece que está el lapsus, la función del analista, como decía Franco, y ahí tenemos que pensar la transferencia. Si no, no. Por eso sí o sí tiene que funcionar todo. Puede ser más fugaz quizá en una sobremesa, pero no va a producir un efecto de trabajo. Hay que ver, É que eu capaz estava pensando. de esa conversación. Desculpa falar, mas eu estava pensando no sentido de que a gente faz um esforço muito importante de desnaturalizar os conceitos analíticos, né? Porque eles foram, pela tradução pós-freudiana principalmente, naturalizados. Então, por exemplo, a ideia da pulsão, que não tem a ver exatamente com o corpo biológico, etc. Mas o conceito de inconsciente, por exemplo, ele é muito anterior à psicanálise. E talvez até mesmo o conceito de pulsão, né? O conceito de pulsão, a palavra tribo está no Nietzsche, está no Hegel, enfim, já é também de uma baita tem toda uma tradição que trabalha com esses conceitos. Então, talvez para a gente também não ficar tão preso à ideia do dispositivo, eu tenho a impressão que a gente fica muito nessas de os conceitos operam onde está o dispositivo, mas talvez tenha algo do discurso que anteceda ao dispositivo. Acho que era um pouco essa minha intuição que eu estou tentando trabalhar aqui com vocês. Desculpa não ter uma pergunta tão bem formulada, mas é como veio agora. El problema es que si no lo reducís al dispositivo, eso es un problema. Si no lo reducís al dispositivo, haces universalismos. Universalizás todo. Porque vos estás suponiendo que un lapsus implica una especie de intimidad o instancia interior que produce efectos y que eso es igual para todas las culturas y que en todas las culturas y en todos los contextos podía ser leído de esa manera. Y para eso, en realidad, para que se pueda leer eso como inconsciente y que pueda tener toda una significación, es necesario un contexto sociohistórico. Si no, puede ser un mensaje de los dioses, si no, pueden ser lo que Dodds llama, Dodds dice en su libro Los griegos y lo irracional, dice que todas las funciones psíquicas estaban comandadas por los dioses. Si vos tenías una idea nueva, era de un dios. Si vos cometías un lapsus, era un dios que estaba hablando en tu boca. Si vos tenías un sueño, tenías que preguntarte qué el dios te quería decir con eso. Y si vos tenías inclinaciones sexuales, por ejemplo, hacia la mujer de tu prójimo, también era algo que el dios hacía. Entonces, en ese contexto no le podés proponer un trabajo de esta índole. Entonces, no podés ir a educar, ese sería el etnocentrismo, ir a educarlos y decirles, no es, son los dioses, lo que te pasa a vos es que hay una instancia interior a ti con energía que está produciendo. Nosotros, me parece que intervenimos en relación a contextos sociohistóricos que habilitan pensar las cosas desde cierto lugar. Incluso me parece un buen ejemplo este de los dioses que Lacan retoma en este seminario, pero me parece un buen ejemplo también porque él dice, nada quita que eso siga estando ahí, o sea, de que eso sea así, de que pudieran ser mensajes de los dioses, pero a nosotros no nos interesan en ese estatuto. Nosotros no vamos a interrogar ahí la cuestión a partir de eso, sino de una concepción que tenemos del inconsciente. Sin esa concepción puede ser cualquier cosa y hacer de eso una cosmovisión del mundo. Franco. Sí, Flavia y Karim sí, tienen... Karime primeiro. Karime primero, dale. A minha questão tem... Peraí, acho que tem um pouco de... Tem relação com essa discussão, né? A partir da pergunta do Luiz.
e ela veio a partir da última apresentação de vocês, né? Quando vocês marcaram muito bem que para falar de pulsão, temos que primeiro, né, Lacan afirma isso, para falar de pulsão é preciso que primeiro se fale de transferência, né? E durante essa apresentação, acho que foi Federico que propôs, mas eu me perdi um pouco, eu queria escutar vocês falando um pouco mais sobre isso, que seria algo, né, da maneira como eu entendi, né, que então a pulsão também seria algo próprio ou que poderia ser lido a partir do dispositivo analítico, né, a partir do contexto da análise pela questão da relação grande-outro. Então, eu queria escutar um pouco mais sobre isso. Ficou claro? Deu para entender a questão? Por ahí propongo que para contestar a esa pregunta y no atrasarnos tanto, hay algo de la respuesta en lo que queda de la presentación. Por Sí. eso me parece estaría bueno retomarla. Me quedo con esa pregunta. Flávia? Eu queria retomar um pouco a pergunta do Luiz, né? Em relação ao que ele fala sobre... Você disse, Luiz, que o conceito de inconsciente é anterior a Freud, né? Mas será o mesmo? Será o mesmo? Será o mesmo inconsciente? O inconsciente de Freud, em relação a Lacan, é o mesmo? Né? Acho que não, são coisas distintas, né? E aí, por isso, acho que o que Leandro coloca sobre nos ater, enquanto analistas, ao dispositivo é fundamental, né? Porque senão a gente vai abrindo e vamos ter que pegar o inconsciente lá desde antes de Freud e vamos fazer o que com isso, né? Bom, em relação ao que você traz, acho que a pergunta é qual é o inconsciente em questão. Esse que está aí, que toda hora é interpretado, né? A gente vê isso nos jornais. Isso é um ato falho do Bolsonaro, um ato falho... Mas o inconsciente com o qual a gente trabalha em análise é justamente tomar isso, que sim, os pacientes chegam com uma interpretação sobre si, sobre seu sintoma, né? Mas como é que a gente faz isso operar? Acho que esse é o ponto, né? Ou seja, qual é o inconsciente em questão? Como é que a gente faz isso operar? E, na realidade, o que a gente faz é desconstruir essa interpretação que chega, né? Retirar esses conteúdos, por quê? Porque trabalhamos com um outro conceito de inconsciente, que é a partir da articulação significante, né? Que nós vamos interpretar. Né? Então, tiramos os conteúdos, vamos tirando, né? Por quê? Por conta de um conceito de inconsciente que a gente tem, né? E com o qual a gente opera. Eu digo a gente, né? A partir da perspectiva de Lacan, né? Bom, era esse meu comentário. Gracias, Flavia. Sigo entonces con esta cita que la incluyo, ya era parte de la clase en el primer curso, pero también para retomar cuestiones trabajadas en la clase anterior sobre la pulsión. Y dice, todo surge de la estructura del significante. Esta estructura se basa en algo que inicialmente denominé la función del corte, y que ahora en el desarrollo de mi discurso se articula como función topológica del borde. La relación del sujeto con el otro, con mayúscula, se engendra toda en un proceso de iancia. Si no fuese por esto, lo tendríamos todo a la mano. Las relaciones entre los seres en lo real, incluyéndolos a ustedes, aquí presentes, podrían generarse en términos de relaciones inversamente recíprocas. Lo retomo para también la gente que quizás no pudo ver esa presentación. Sabemos que muchos no pudieron estar ese día por el cambio del lunes al martes. Pero básicamente lo que se estaba proponiendo era una diferencia entre la relación narcisista con el otro
y la relación que después se va a proponer que va a dar lugar a la pulsión. Básicamente, para resumirlo, se dijo que en la relación con el otro con mayúscula, la reciprocidad está perdida. Es una relación circular, pero no recíproca. Y debido a la falta que constituye el sujeto, Lacan nos dice que el sujeto va a recorrer el campo del otro en busca de esa parte perdida de sí mismo. Esto lo va a hacer en dos campos que se propusieron separados, pero articulados de una manera particular, que son el campo del amor, un campo narcisista y de correspondencia, y el campo del otro con mayúscula, donde va a tener lugar la falta y la pulsión parcial. Voy a retomar un poco lo que se estuvo trabajando desde la clase 3 respecto al campo de la transferencia y cómo Lacan lo va a pensar en primera instancia para después dar lugar a la pulsión. Y la pregunta un poco implica, si Lacan asocia la transferencia al campo del amor, ¿cómo aparece el amor en la situación analítica? Quizás sea una pregunta que varios de ustedes se habrán hecho en relación a su práctica, porque por lo menos nosotros nos preguntamos, ¿será que siempre tiene que ver con el sentimiento amoroso, con la ternura, con el enamorarse del analista, o que pase en viceversa, digamos? O sea, ¿siempre tiene que ver con eso? Y en realidad Lacan, por ejemplo, en estos últimos capítulos, va a recurrir a Descartes para plantear que esta cuestión del amor se trata de algo muy distinto en análisis. Nos dice que en el acontecimiento cartesiano, como condición del inconsciente, en ese camino Descartes se encontró con el vel de la alienación. ¿Por qué? Porque nos va a proponer que en el yo pienso se puede situar un punto de evanescencia del sujeto. Un punto capaz de ser reducido a un esto no quiere decir nada. Y en ese punto nos dice la única salida es el deseo. Lo retomo. Hay un punto de evanescencia del sujeto reducido a un esto no significa nada, cuya salida de ese punto es por medio del deseo. Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer Descartes, que Lacan va a llamar un pasaje al acto o un pase de esgrima? Es que Descartes va a situar en ese punto de evanescencia un yo pensante y va a creer que ahí hay un saber supuesto, garantizado además por un otro que no lo puede engañar. Esta es toda la propuesta de Dios ubicado en el lugar de sujeto, supuesto saber, que además garantiza que haya un saber en el yo pienso. Y se va a preguntar Lacan, ¿es así como funciona la cosa en análisis? ¿Se le atribuye al analista, o mejor dicho, lo dice de entrada, al analista nunca se le atribuyen estos atributos o características de perfección? O sea, pasamos de un otro que no puede engañar a un otro que no solo puede ser engañoso, sino que puede ser engañado. Esto es algo que Franco remarcó muy bien, que es el hecho de que el sujeto puede engañarse mediante el otro, mediante engañar al otro. Y este va a ser un recorrido del campo narcisista. O sea, puede amarse con el otro en relación al saber y engañarse por ese medio. ¿Cómo es que se engaña por ese medio en relación al saber? Por ejemplo, en el asentimiento que puede tener el analista respecto de diferentes planteos, en el no puntuar ciertas cosas, en el no interrogarlas, en el darlas por hecho,
en el otorgar sentido a algo que dice el paciente, o sea, esto significa esto otro. En esas correspondencias se puede caer en la trampa de atribuir cierta infalibilidad al analista, cierta suposición de saber. Lo único que hay es una correspondencia entre uno y otro donde quedan engañados ambos. No sé si querés aportar algo a eso, Franco. No, creo que queda bien claro. Recuerdo toda esta perspectiva que habíamos conversado también en la clase 3 de la aseveración, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una aseveración, ¿no? Y no se puntúa, ¿no? ¿Qué pasa ahí en este nivel de la clínica, ¿no? Que estás comentando vos, que tiene que ver con una forma del engaño? Sí, yo le comentaba a Franco justamente un ejemplo de mi clínica donde tenía una paciente, tenía un tiempo pasado, donde ella todo el tiempo afirmaba o consentía a mis lecturas, a mis interpretaciones. O sea, aplaudía el hecho de lo que yo iba diciendo como que coincidía o hacía parecer algo con lo que ella acordaba, y sin embargo, poco tiempo después termina dejando el dispositivo, no solo eso, sino debiéndome un montón de dinero, y esto sucedió más de una vez. Es algo interesante por ahí para plantear esta cuestión del asentimiento y el engaño, porque hay que desconfiar un poco si el paciente todo el tiempo da su aprobación de todo tipo de nuestras intervenciones. Bien. Pero entiendo que el meollo de la cuestión del planteo de Lacan es lo que puede encontrar el analizante en el discurso del analista cuando éste opera de cierta forma y no de otra. Porque nos dice, en tanto que el analista habla, no puede rehusarse a la significación. O sea, por más que quiera, espontáneamente se da ahí la significación y la pregunta de ¿qué me quiere decir con esto? Esto lo comentábamos con Franco, puede ser un gesto, un saludo, el no saludar, un bostezo, cualquier cosa puede prestarse a la significación. Y uno nunca está exento. Paga con su persona y su palabra, dice Lacan. Y me parece importante en este punto recordar que durante todo el seminario hay un cuestionamiento a la forma de trabajar de muchos analistas, que Lacan va nombrando y va retomando de sus trabajos, y la idea de que en la IPA, la institución en la que a Lacan le prohibieron ser didacta, había la idea de el fin de análisis por la salida del amor, o sea, por la identificación al analista por medio del ideal. Hay en la clase 19 un pequeño comentario que hace Lacan sobre una charla que tiene con una niña pequeña que le dice que ya era hora de que alguien se preocupara por ella, o sea, se ocupase de ella, se encargara de ella, para que ella pueda verse con buenos ojos. Lo dice algo así. Y en eso propone la siguiente cita. Así delataba inocentemente el mecanismo que opera en el primer tiempo de la transferencia. El sujeto tiene una relación con su analista cuyo centro es ese significante privilegiado llamado ideal del yo, en la medida que desde ahí se sentirá tan satisfactorio como amado.
¿A qué nos refiere esto? Que el analista justamente en su operatoria puede operar desde sus ideales y dejar entrever en la significación, puesto que el ideal del yo es un significante, alguna significación relacionada al ideal, y el analizante ubicarse bajo los atributos de este objeto posible de ser amado por el analista. Se hace amar por él. Este es el recorrido que habíamos planteado también en la clase pasada, de ir en busca del otro y recibir esa reciprocidad del engaño del amor. Y fíjense que dice como primer momento de la transferencia, y sin embargo se llegó a creer que este era el fin de análisis. Por ahí me parece que es dar un paso más, plantear que el ideal del yo es un significante, pero es un significante que se recorta del campo del otro, del campo del deseo del otro. Y ahí es donde pudiera jugarse esto que tanto Franco como Leandro plantearon en la clase 3, no solo lo que el analista espera hacer de su paciente, sino lo que el analista se propone que su paciente haga de él. Es una dimensión de la transferencia que había sido descuidada hasta ese momento. Es en esa coyuntura que Lacan propone al deseo del analista como un arma de doble filo, ya que en tanto el analista desea, no puede rehusarse a la significación y da lugar a la posibilidad de este efecto de transferencia en su faz de resistencia. La idea entonces es poder ir más allá del amor a lo que se va a jugar en la relación del deseo con el deseo, o sea, en una relación de intervalo, una relación de dos faltas, donde se va a jugar la sexualidad como pulsión parcial. En ese punto, en esta superposición de la falta del sujeto y la falta del otro, es donde podemos plantear que asoma el campo de la transferencia en relación a alienación y separación. Creo que ahí se empieza a contestar algo de la pregunta de Karime, ¿puede ser? No sé si Franco y Leandro quieren comentar algo antes de seguir. No, yo atento a las Filipinas, no tengo comentario. Me parece que queda bien claro. Sí. Bien. Propongo un breve resumen de lo que es alienación y separación como para que se entienda qué es lo que estamos queriendo decir. Y se recuerdan, hay un primer momento de afánesis del sujeto en la operación de la alienación, este momento de evanescencia, donde el mismo, posterior a ese primer momento, va a encontrar en el intervalo de los significantes proporcionados por el otro una intimación que le va a proporcionar justamente la salida de ese punto de evanescencia por la vía del deseo. Esto que ya venía planteando antes. Me dice esto, pero ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué me quiere? O sea, la respuesta del sujeto a ese punto de desaparición va a ser ofrecerse como el objeto que completaría al otro y su falta encontrando algún tipo de valor en el campo del otro. Próxima diapositiva.
Pongo dos citas en esta diapositiva. La primera dice: el sujeto, por la función del objeto A, se separa. Deja de estar ligado a la vacilación del ser, al sentido que constituye lo esencial de la alienación. La sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión, en el desfiladero del significante, donde se constituye la dialéctica del sujeto en el doble tiempo de la alienación y la separación. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta diferencial de Lacan para que un análisis no arribe a la falsa terminación de la identificación al ideal? Y va a proponer que eso entraña que el analista opere de cierta forma en que se pueda mantener la mayor distancia posible entre el ideal y el objeto que causa el deseo, que nos dice que son dos puntos que van a estar todo el tiempo confundiéndose. Va a ser necesario que el analista opere constantemente con eso para no caer en esa trampa. Y esto va a implicar una dirección de la cura que solo va a ser posible en virtud de que el deseo del analista solo funcione como empalme, o sea, como un punto de unión entre dos deseos, y nos dice lo que hay que revelar ahí, que es qué es lo que se desea en la conjunción de esas dos faltas, que solo va a poder ser leído en la relación entre analista y analizante y contornear un objeto al que le da vueltas la punción. Esto habíamos propuesto también en la clase pasada, que este contornear no es solo ir y darle la vuelta, sino empezar a darle forma, delinear ese objeto, que se pueda ir deduciendo a partir de esa relación de la falta con la falta. Y que podamos establecer este objeto implica no responder a la demanda, pero también la puesta en forma de la demanda. Yo creo que esto es lo que va a proponer en la siguiente cita. Fíjense que dice: para darles fórmulas que sirvan de puntos de referencia, diré, si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, o sea, la deja de lado, la quita, el deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. Y por esta vía aísla el objeto A, lo sitúa a la mayor distancia posible del ideal, que el analista es llamado por el sujeto a encarnar. Esta es justamente la operatoria constante que requiere en esta superposición del campo del amor y el de la pulsión, la operatoria del analista. Y acá nuestra hipótesis es la que comentaba Franco respecto de la función del analista, ya que solamente esto va a ser posible si la interpretación funciona como corte significante y no como un mensaje con un significado determinado. Solo así es posible que advenga lo no sabido de un saber. Incluso en el caso o el pequeño ejemplo que yo comenté de Bush, ahí podríamos pensar todavía que opera la idea de una otra conciencia, o sea, simplemente algo que está queriendo esconder, pero de la que sabe muy bien, no que hay algo ahí no sabido por revelar.
Próxima diapositiva. Todo esto tiene una implicación muy directa y que ha pasado demasiado desapercibida. Cuando se la diga, verán que es una evidencia, aunque una evidencia que no se ve. La consecuencia de la alienación es que la última instancia de la interpretación no reside en que nos entregue las significaciones de la vía por donde anda lo psíquico que tenemos ante nosotros. Este alcance no es más que preludio. El objetivo de la interpretación no es tanto el sentido, sino la reducción de los significantes a su sinsentido, para así encontrar los determinantes de toda la conducta del sujeto. En la concepción que veníamos trabajando del inconsciente como ruptura, como discontinuidad, que no está ahí de entrada, justamente el corte significante no revela el vacío, produce ese vacío que no estaba previamente ahí y lleva al sujeto a la afánesis, o sea, al punto de la reducción donde un significante es solo lo que representa un sujeto para otro significante. Y el pasaje que se va a dar de esa interpretación, o sea, de ese corte significante, a un segundo momento de la transferencia, es que a partir del corte, a partir de llevar al sujeto a ese punto de falta, le sea necesario operar con esa falta, hacer algo con eso, dirigirse al otro y recorrer ese campo, pero encontrando ahí también otra falta, y poner en juego un objeto entre ambos. Siguiente diapositiva, Franco. Nos propone, en el intervalo está la sexualidad. De no haberse manifestado la sexualidad en forma de pulsiones parciales, como lo que domina toda la economía de este intervalo, nuestra experiencia no sería más que una mántica. Con Flavia habíamos dicho una experiencia mística, creo que les quedaba más entendible. A la que entonces le cuadraría muy bien el término neutro de energía psíquica, pero a la cual le faltaría aquello que constituye en ella la presencia, el Dasein, de la sexualidad. En ese punto podemos pensar en esta combinatoria de la que hablaba Franco, la combinatoria significante, y termina diciendo: la legibilidad del sexo en la interpretación de los mecanismos inconscientes es siempre retroactiva. Creo que justamente a partir de esos planteos podemos, quizás no decirlo como una sentencia total, pero sí por lo menos proponer que la pulsión entonces no está de entrada, no es una energía ni una fuerza misteriosa que opera circuitos repetitivos por sí misma. Y si la pulsión tiene alguna relación con el inconsciente como quedad, Lacan dice es consustancial, ojo con eso, pero consustancial a este inconsciente que es discontinuidad, que es ruptura, solo vamos a poder situar la pulsión a posteriori. O sea, ¿habrá sido pulsión lo que hubo ahí? Y eso implica que cambiemos la idea de una satisfacción en mi cuerpo, o que participa, o que hace participar al otro solo para satisfacerme en mi cuerpo, para que mediante el análisis podamos llegar al punto de arribo de un otro cuerpo.
o sea, un cuerpo significante. Próxima diapositiva. Pero hay otra función que instaura una identificación de índole muy diferente y que el proceso de separación introduce. La separación, dice, introduce una identificación. Se trata de ese objeto privilegiado, descubrimiento del análisis, cuya realidad es puramente topológica. El objeto al que la pulsión le da la vuelta, el objeto que produce un bulto, como el huevo de madera en la tela, esa tela que en el análisis uno está surciendo, el objeto A. Surciendo sería tejiendo. No sé si así se entiende mejor. ¿Sí? Ok. Entonces podemos decir justamente que el objeto se teje en análisis, se va entramando en el entredicho entre el analista e el analisante. Federico, então, só fazendo um parênteses, desculpa interromper, então Sim. tem uma questão séria aqui na maneira, quando eu coloquei nessa citação, o serzindo é costurando, então não seria serzindo a melhor tradução, seria alguém está tecendo, isso, alguém está tecendo. Mas dá no mesmo, não? Serzindo? Não, eu acho que é diferente, Flávia, porque o serzindo dá a ideia de emendar. Sim, né? sim. E o tecendo de construir, assim. Totalmente. Então, acho que é tecendo. Isso, depois claro, a gente... Claro. Serzir um buraco, um rombo, o tecido está lá. Tecer não, né? Você vai... Não. Então, acho que aqui depois a gente troca, tira esse serzindo e é tecendo, no sentido de construir o tecido. Tá certo. A tela. Sim. O Luiz tem uma pergunta, né? Antes quiero comentar lo que comentaban ustedes, porque me parece una diferencia de traducción que creo haber entendido por qué la traen y cuál es el problema, que en la primera traducción implicaría como que eso se termina de cerrar o de tapar, digamos, que me parece importante porque justamente nosotros lo que habíamos pensado o estábamos problematizando era si se propuso el campo de la transferencia y del amor como cierre del inconsciente, ¿qué pasaba con el campo de la pulsión? Acá no traje la cita de la clase pasada, pero nos decía que en la puesta en juego del objeto hay un intento de tapar la iancia a la que es llevado el sujeto, pero dice, el objeto nunca franquea, nunca va más allá de esa iancia. O sea, termina quedando ahí, leyéndose en la falta entre uno y otro. O sea, hay un intento de esa sutura, por eso digo que el sujeto tiene que operar con la falta, y lo que se termina contorneando ahí es un objeto, pero no termina de zanjar la cuestión. Ahora sí, Luiz. Obrigado, Federico. Não sei exatamente como colocar minha questão, ainda estou tentando formular de novo. Talvez seja mais ou menos a mesma questão que eu fiz anteriormente, agora a partir de outros conceitos. A última citação que você trouxe, não essa, a anterior, trazia a ideia de que a pulsão a gente só pode pensar no a posteriori. Eu pensei isso com a ideia que a Karim tinha lembrado do último encontro, de que primeiro tem que pensar a transferência para depois pensar a pulsão, e me veio uma questão, me veio aquela famosíssima passagem do Seminário 11, né, da Travessia da Fantasia, em que ele fala que é preciso pensar como viver a pulsão depois de uma análise. E, bom, depois de uma análise envolve queda da transferência. Então,
me deu um pouco de curto-circuito, assim, preciso primeiro pensar a transferência, depois pensar a pulsão, mas como pensar, então, esse momento em que é preciso pensar a pulsão sem transferência? Como é que fica a relação entre os conceitos nesse sentido? Sí, quizás te pido disculpas por no poder captar al 100% tu propuesta, pero entiendo que el interrogante va por este lado de por qué la transferencia, introducir la transferencia antes de la pulsión y si solamente tiene lugar una vez después de justamente haberse instalado la transferencia. Me parece que un poco la respuesta, no sé si llegaste a ver lo que se propuso en la clase pasada, pero justamente algo que entendemos que se intenta desmentir por parte de Lacan es cualquier idea naturalista de la pulsión y cualquier idea que confunda, por ejemplo, pulsión con cualquier satisfacción placentera. Y estos ejemplos lo había traído Flavia, por ejemplo, de que pudiera darse el ejemplo de una masturbación, que eso simplemente pudiera ser un autoerotismo dentro del campo narcisista, y en otros casos pudiera estar jugándose la pulsión, pero solamente vamos a saber eso si se puede interpretar algo ahí, si se puede leer algo, y si eso incluso pone en juego algún afecto, como la vergüenza, había dicho ella. Pero es una confusión que pareciera novedosa cuando uno la lee, estamos hablando de un seminario de hace mucho, pero parece novedosa porque en cualquier ámbito lacaniano se confunde autoerotismo con pulsión. Cualquier persona que se satisface, ya sea, yo trabajo, por ejemplo, en una institución que trabaja con consumo problemático de sustancias. Y la mayoría de los analistas ahí hablan de haber mucha pulsión en alguien que consume mucho cualquier sustancia. Y entendemos que en este seminario eso está desmentido. Y encima es un seminario que se toma de referencia puntual para hablar de este concepto. Incluso se habla de que la pulsión o el goce no incluye al otro, y acá está diciendo algo asintóticamente opuesto, o sea, diametralmente opuesto. No sé si alguno de los chicos quiere comentar algo respecto a la pregunta de Luis. Yo quería nomás comentar que es una buena pregunta y es un punto en donde siempre, la vez pasada, digamos, lo tocamos, ¿no? Lacan comenta en una reseña del año siguiente de este seminario y explica que de la pulsión no pudo definir nada, ¿no? Que da un concepto medio primero básico. Pero si hay acá la perspectiva por lo menos a mí me da de que hay dos campos, el del ideal del yo y el de la pulsión. El del ideal, donde se producen los efectos de engaño de la transferencia, y la pulsión se produce una relación transferencial diferente. Pero si hay algo de la pulsión que pareciera que queda claro, y en oposición al autoerotismo, ¿no? Es que son de alguna manera, implica de alguna manera una relación no recíproca, ¿no? No recíproca. Por eso Flavia traía la idea de la sorpresa. Hay afecto, hay algo inesperado, hay insatisfacción, hay padecer, ¿no? Es fundamental este punto de Lacan, hace mucha referencia a esto Lacan. Lean. Incluso ni siquiera es cierto que en Freud haya autoerotismo antes. Primero hay aloerotismo. Solamente hay autoerotismo cuando se constituye el yo. Sí. Primero es una relación total con la madre, no hay auto nada, hay alo. Después dice, eso se independiza y de esa manera se vuelve autoerótico, pero también con la constitución de zonas erógenas. Y con la constitución del narcisismo primario. Ahí está el autoerotismo. En Freud incluso es aloerótico primero. Por eso es como una especie de llevar términos lacanianos
a una lógica o a una ideología, más que incluso al texto, como decía Fede, más que al texto de Lacan, incluso al texto de Freud. Creio que a clave, a chave é a passagem pelo outro. Que a pulsão implica. Sí, lo que veníamos diciendo es la otrificación de la pulsión. Claro. Es una propuesta explícita de Lacan en este seminario. Sí. Sí. Ou seja, sem outrificação não há pulsão. Exacto. Seria, por exemplo, o autoerotismo. Sí, sí. Sí. Incluso es un poco provocativo Lacan en un pasaje, también la clase 19, por ahí la retomo porque es una de las clases que me tocó presentar a mí, donde hay una pequeña cita que él dice, sí, todas estas relaciones narcisistas con el objeto, el autoerotismo, todo eso hay en el análisis, pero si no se introduce el campo del otro, no se puede entender nada. Así, directamente. Bien, para ir cerrando entonces, estas últimas ideas sobre el objeto que dijimos se va entramando, y la última propuesta es que justamente que el analista opere como corte significante permite que su deseo se sostenga como una X, como un lugar vacío al que progresivamente se le va desuponiendo el saber. Y va a ser un punto alrededor del cual se van a dar estas relaciones de ida y vuelta, que podríamos llamar estos retornos, y a partir de ahí ir poder delineando un objeto. O sea, leer a posteriori a qué se le estuvo dando vueltas en un análisis. ¿Cuál es el objeto que circunscribió el recorrido pulsional leído a partir de la repetición, por ejemplo? Que implica no el retorno, sino los retornos, o sea, el dar una vuelta más. ¿A qué se le dio vueltas en un análisis? Pero siempre a partir de que el deseo del analista funcione como una X, como un lugar vacío. Bien, hasta ahí es lo que yo tengo para proponer. Me parece que ya el diálogo fue bastante fructífero. Si hay más, buenísimo. No sé si Franco y Leandro quieren aportar algo más. No, para mí abramos al debate, creo, y al conversatorio. Creo que hay muy buenas preguntas en ese sentido que fueron surgiendo tanto de Luis, de Flavia, de Karim. Sobre este final, yo un comentario nomás. Lacan termina entonces introduciendo la dinámica de la alienación y la separación a través de dos campos sobre los cuales pulula, por decir, no sé cómo decirlo, se relaciona, va y viene, dos campos sobre los que va y viene el psicoanálisis. Uno es el campo que está dominado por la transferencia, que es el del ideal del yo, el del narcisismo, el de la alienación, ¿sí? El de amarse a través del otro, el lugar de amable, ¿no? Y en ese campo la transferencia está dominada a veces por el sujeto supuesto saber, ¿no? Ese es el punto, ¿no? El punto alienante. Yo me pregunto siempre, bueno, ¿nos sirve Descartes para la clínica? ¿Qué tiene que ver Descartes como fundamento epistémico del psicoanálisis y la clínica? Bien, ahí está la alienación. ¿Cuál? La de el yo pienso, el yo propietario de sus pensamientos, la certeza respecto a ciertas ideas,
la aseveración, la convicción, ¿no? Y si algunas ideas de estas no son puntuadas, ahí se pasa en una lógica que tiene que ver con el ideal. Y después está la pulsión, que es otra lógica, que es donde está dominada por el deseo del analista y el corte significante. Ahora, ¿qué es ese corte significante? ¿No? Que genera la ansia, ¿no? Este es un punto que nosotros hacemos siempre hincapié y lo discutimos bastante. ¿Qué es el corte significante? ¿Qué implica eso en la clínica? Bien, y es, en vez de dejar pasar una aseveración, una afirmación, o algo dicho como una convicción, decir, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Es un corte al sentido de lo que se dice, ¿no? Es un corte significante que es lo que corta el significado, el sentido. Y se empieza a operar ahí otra lógica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se dice así? Yo pienso en formas, en la verdad cómo me voy encontrando yo en la clínica con esto. Cómo a veces trato de operar, ¿no? Trabajando bajo esta idea. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? El corte significante es la pregunta por algo que tiene que ver con ese decir en el texto, en lo que se dice, en cómo dice alguien, en cómo lo dijo el otro. ¿Por qué te dice así? ¿Por qué se dice así? ¿Qué quiere decir eso que te dice? ¿No? Fíjense cómo se abre una ansia. Y ahí empezamos a trabajar sobre un campo que no es el del recíproco y el de las cuestiones. Sí, Flavia. Acho que abre uma ânsia e cria o saber como textual, né? O saber é o saber do texto, e parece que aponta nessa direção esse corte, né, que você trouxe como exemplo. Lacan, no Seminário 3, eu estou trabalhando o Seminário 3 com Karina Silton e um grupo, né, ele fala bastante dessa confusão entre significação e objetivação. Né? Interessante. E esse exemplo que você traz vai justo nessa direção, de poder, né, marcar essa diferença. Né? Otra cosa importante para seguir el desarrollo del seminario es que, como trata de los fundamentos, quizás por eso, comienza con el inicio del análisis, o lo que hablábamos de la apertura del inconsciente, hasta el fin de análisis, porque lo que está hablando es ahí del fin de análisis. Entre medio, claramente tiene que elaborar, él hace esto: inconsciente, repetición, transferencia, pulsión, retorno de la transferencia. Porque el análisis, en esos momentos se terminaba la transferencia, en la identificación al analista. Entonces Lacan va un paso más, tiene la transferencia como problema analítico en el trabajo, y al final como la salida de la transferencia pensada mediante la pulsión, que es lo que va a dar luego paso a esta idea de que el analista cae como objeto A. Entonces ya no es el punto de identificación final, sino que es el objeto resto de una operatoria, de un transcurso, de un recorrido, un retorno, pero ahí, como decía Fede, de una vuelta dada, cae como elemento y no queda como petrificado en el lugar del sujeto supuesto saber, ¿no? Comentarios, sensaciones, inquietudes. A nosotros nos parece un seminario que interpela la práctica del análisis constantemente. Constantemente. Lo lleva a puntos bastante interesantes. Respecto al analista, ¿no? Y nuestra función. Ahí me parece que, por eso
nos parece crucial, ¿no? Luiz, você está aí? Eu acho que Leandro retomou algo da sua pergunta agora. Sim, eu pensei nisso. A queda da transferência e viver a pulsão, talvez pelo lado do objeto A. Eu pensei Sim. nisso. En el seminario hay dos trabajos sobre la transferencia. Uno como obstáculo, toda esa dimensión problemática de la transferencia, que es más la del problema del análisis, el trabajo en el análisis, y después la de la salida. O sea, cómo ir más allá de la transferencia, cómo dar un paso sin salir por el lado de la identificación. Parece que es la respuesta ahí, por lo menos la que va a proponer es la pulsión. Porque se llama así, el seminario trabaja los 4, pero para pensar la transferencia hace transferencia, pulsión, transferencia, retorno a la transferencia. Para poder pensar algo del cómo ir más allá de la transferencia, habría que pensar algo de la pulsión. Esa es la idea que avanzamos. Y es la caída ahí del sujeto supuesto saber, que es lo que fue trabajando Franco. Él dice, Lacan dice la desustancialización, creo que dice, ¿no? Del sujeto supuesto a saber, ¿no? Se lo desustancializa, ¿no? Se le quita su cristalización. Eso, sí, también lo dice así. ¿Cómo, Federico? La liquidación. A liquidación, sí. Y cierra, perdón, me había olvidado en relación al comentario la cita de Flavia, cierra Lacan el seminario en sus últimas presentaciones siendo contundente. Dice, el psicoanálisis no ha logrado cumplir con las expectativas respecto de la sexualidad porque no tenía por qué cumplirlas, dice. Ese no es su terreno, ¿no? La sexualidad no es su terreno. Es bastante crítico en ese punto, muy, muy crítico. Y al mismo tiempo te queda el sabor, ¿no? de la sexualidad pensada desde un punto muy abstracto en Lacan, que son las combinatorias que dejan siempre un resto, ¿no? Esa articulación que siempre deja, que nunca puede llegar a completar una ansia. Una topología de la sexualidad. Eso, presenta en realidad una topología de la sexualidad. Es topología. aventurero. Federico, no te escucho. Claro, una topología de la sexualidad. De la sexualidad. Eso fue una discusión que tuvimos con Aide, porque Lacan ahí trabaja la idea de la combinatoria, de la genética, de esta idea del gen y de las combinaciones entre los genes. Pero a Lacan le interesa eso. La genética es combinatoria, ¿sí? Sí. Y le interesa eso, o sea, trabajar la idea de que también el psicoanálisis tiene la misma modalidad de trabajo de la combinación, no el biologicismo, que fue la discusión que tuvimos porque nosotros decíamos que una cosa es la biología como campo de saber y otra cosa es el biologicismo, que es la reducción de un campo distinto al de la biología. Pero así puede haber psicoanalismos. Cuando el psicoanálisis reduce la política al psicoanálisis, por ejemplo, el psicoanálisis milleriano tiene esa tendencia. Todo se explica por patrones psicoanalíticos, como si la pulsión, el objeto A pudieran dar cuenta de cuestiones de tipo política o sociales. No digo que no, o no haya un aspecto, pero no reducirlo a eso. Bueno, para mí no queda resuelto que la realidad del inconsciente sea sexual. Yo no sé.
Não sei o que pensar. É uma questão assim. Sí, el mejor, a mí, es un punto de inquietud. Y yo creo que una perspectiva interesantísima en ese orden es la crítica de Foucault en la historia de la sexualidad 1. Foucault trata de explicar cómo el contexto de la época victoriana se articula a un dispositivo muy particular que surge en esa época. Uhum. Y él dice, hay que abandonar la idea de que la época victoriana era represiva en cuanto a la sexualidad, pero no para decir que no lo era, sino porque lo era, pero al mismo tiempo codificaba formas de relaciones. Uhum. Y también codificó las formas en que aparecieron ciertos fenómenos en lo que se venía estudiando en la época. Hace un análisis de Charcot, la presentación de los enfermos, qué lugar tenía la sexualidad en esas presentaciones que asistió Freud. Digo, hay un contexto de época muy bueno que te da algunas pistas de por qué el inconsciente para Freud empieza a presentarse así en esa época. La sexualidad se entromete, dice Foucault, en la psicología, en la pedagogía, ¿no? Y que viene del dispositivo de confesión cristiana. Sí, incluso la propuesta, creo que más fuerte, es la idea de que la sexualidad coincidiría con la pregunta por el ser. O sea, Sí, la pregunta por el ser se Claro. responde sexualmente. La Sim, ciencia é uma sexualis. resposta. Sim, mas é uma resposta à pergunta pelo ser, né? Sendo assim, poderão haver outras, e aí a realidade do inconsciente seria outra. Exactamente. Nosotros nos preguntábamos eso con respecto a los objetos pulsionales, porque si uno lo toma madurativamente, no podés salir de esos objetos que están planteados. Claro. Ahora, nos preguntábamos, en una cultura o en otras culturas que funcionaran diferente, ¿se jugarían los mismos objetos en relación a la demanda del otro? Capaz que no. Y también hay que pensar esto que Federico dijo, y es que por ahí nosotros tenemos la tendencia a cortar donde queremos y por ahí es una definición de la transferencia. La transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Incluso en esa lectura no dice que el inconsciente es sexual. No, pero tenemos, su realidad sí. La claro, transferencia la pone en acto. Claro, pero tener el problema de que es solo sexual. Después la otra es qué es realidad, qué es sexual, qué es puesta en acto. O sea, son puesta en acto. Que Sí. si Lacan hubiera dicho que el inconsciente, toda la tendencia sería especificar un ser para el inconsciente, lo hubiera dicho en los primeros capítulos. Pero no, la pone acá cuando está hablando de la transferencia. Entonces, toda una discusión ahí respecto de por qué si el inconsciente trabajado en función de la transferencia se puede definir así, pero solo se define de otra manera. Es todo ese dilema. Y perdón, esa pregunta de ¿qué significa puesta en acto? Le hacen esa pregunta a Lacan. Y él dice, puesta en acto es una palabra promesa. Es algo a prometer, a crear, dice, para que la transferencia no tenga coartadas. Lo dice explícitamente. Para que a transferência não tenha coartadas, supuestos previos. Sim. Pressupostos. Eso. Pressupostos. Para que a transferência não tenha pressupostos. Não tenha pressupostos. Pues puesta en Então, acto es algo puesta en acto, sim. A realizar, es acto a realizar, dice él. Algo a realizar, no que algo que determina. Así que, bien, ¿alguna duda, inquietud, comentario?
bienvenidos también los comentarios. Bom, eu tenho comentário, assim, primeiro agradecer e parabenizar vocês pela forma de trabalho, né? A forma que vocês trabalham em Apola Posadas é muito instigante e me parece muito fértil, muito investigativa sempre, né? E isso se vê no curso de vocês, né? A leitura que fazem de Lacan, muitíssimo interessante, e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, né? No, por favor, gracias a ustedes. Por favor. Y la verdad, Flavia, también te agradezco particularmente el comentario porque de alguna forma u otra es el trabajo que tratamos de ir realizando, ¿no? A veces nos sale y a veces sí y a veces no. Bom, se vê, é La evidente. investigación es así, ¿no? Tiene tropiezos, obstáculos, precisiones. Se, o que se vê no trabalho de vocês é uma investigação viva em curso. Né? Muito legal, Gracias. muito interessante. Gracias. Gracias, importantísimo el comentario para nosotros. Gracias. Bien. Apola Brasilia viene trabajando un montón también. Nosotros lo vemos desde afuera y nos sorprende la cantidad o el trabajo, la producción, el entusiasmo que tiene Brasil. En la publicación Sí. de la revista, en las publicaciones del libro que hicieron. El libro. O sea, tienen también un ritmo de trabajo que Temos muitas atividades, né? Mas acho que todavia nos falta ainda, né, esse espírito investigativo. Me parece que sí, que falta. O capaz está de otra forma, ojo. Creo que está un libro, si no es de investigación, por favor. Libro, la revista, no. Yo también, sí. Sí, Flavia. Não, eu me referia ao trabalho de Apola Brasília de um modo geral, né? Nós estamos começando assim ainda. Em breve. Sí. Otra cosa es que también esto surge de el seminario. Bueno, el seminario tiene todas sus implicancias porque es hablado, es Lacan con el pensamiento en movimiento, podría decirse, ¿no? Exatamente. Pero creo que es muy fácil cerrar eso, te digo, ¿eh? Porque uno va a leer el seminario y por lo menos yo personalmente no puedo creer cómo se llegan a algunas conclusiones tan simples de lo que está dicho ahí. Uhum. Sí. Es un obstáculo del conocimiento. Bueno, no sé si les parece que dejemos por acá, si no hay más comentarios. Ahí yo estoy viendo el chat. No, a ver. Sí. No. Pero voy a dejar de... me olvidé, mirá. Ahí está. Bom, tá bem, mas algum comentário, alguma questão? Que si nos quieren invitar una próxima vez, bienvenido sea. Por supuesto. Essa foi só a primeira. Vamos continuar, vamos tentar trabalhar juntos. Apola Brasília, Apola Posadas. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer una jornada cerca de la playa o algo así. Ótima ideia. Ok, então, muchas gracias y hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muito obrigada, foi muito bom o trabalho. Muito bom. Tchau. Gracias. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.